Cuando hablo de cuarta lectura, lo que quiere decir, hermana Leida, es que es la cuarta vez que vamos a estudiar el texto, solo que estamos en la introducción. Ya empezamos la B, ya empezamos la introducción B. Vamos a hacer la lectura. Edwin, pues con la venia suya, ¿era que usted hace la lectura o lo hago yo? Bueno, primera de Juan 4, 1 al 6. Los que están haciendo un seguimiento a esta serie que hemos denominado Los Nacidos de Dios, y estamos estudiando los días de ayuno, estamos estudiando primera de Juan 4, 1 al 6. Hermano, puede hacer la lectura cuando así lo considere. Primera de Juan 4, versículos 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien, note como usted tiene el texto abierto en primera de Juan 2 y que permite visualmente tener primera de Juan 2, 18 al 27, y en la página al lado está primera de Juan 4, 1 al 6. Es como si nosotros quitáramos todo el capítulo 3 y parte del 2, quitamos el 28, el 29, y luego quitamos 3 del 1 al 24 y como que lo empatáramos. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque la enseñanza de primera de Juan 2, 18 al 27 y luego leer primera de Juan 4, 1 al 6 están manejando el mismo ¿qué? El mismo tema. Entonces lo que he hecho es, para no parar, es cuando enseñe primera de Juan 4, del 1 al 6, espero que entendemos el contexto. Y el contexto de primera de Juan 4 viene desde primera de Juan 2, 18. Bien, voy a dejar donde dejé la enseñanza de ayer, miércoles, que aparece en YouTube, que esa es la lección número 3. Lee el versículo 18, hermano. Hijitos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces vas a mantener el texto de ahí para que me lo vuelvas a leer. Usted nos va a acompañar un ratico todo el tiempo. Un ratico. Bueno, cuando se vaya a ir me hace señas. Me dice chao, chao, chao. Entonces yo ya sé que quedo sin su información. Lo que dice Juan es que el último tiempo ¿de qué? ¿El último tiempo de qué? Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es ¿qué? El último tiempo. Entonces, ¿el último tiempo a qué se refiere? ¿El último tiempo de qué?
¿El último tiempo de qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, pero ¿qué es el último tiempo? Porque dice, verso 18, hijitos, 1 Juan 2:18, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces, ¿quién va a venir? ¿El anticristo viene cuándo? Jenny, si alcanzas a ver o está muy el reflejo, hermana, yo sí, a ver, voy a tratar. ¿Tu nombre es? ¿Cuál? Daniela, si alcanzas a ver ahí, así, es que yo no las distingo a veces, yo no quiero, César sí las distingue ahí mismo. Entonces, Daniela me dice que si alcanza a ver, si no cuadramos como esto que no quede como muy brillante. Entonces, ¿cuándo va a venir quién? El anticristo viene en el último ¿qué? Al final. Pero el inicio que va a venir el anticristo, ¿cuándo empezó? Empezó cuando, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a venir muchos ¿qué? Anticristos. Pero va a venir uno que es ¿qué? Mire esta palabra. Mire, la gramática en la Biblia es muy importante y es pluralidad. Pero va a venir uno que es ¿qué? Este es ¿qué? Singular, ¿cierto? Entonces va a venir un hombre al final de ¿qué? De toda la historia. Cuando va a venir el Señor, antes de que el Señor venga, va a venir ¿qué? El anticristo. O sea, cuando venga el anticristo, empiece a contar que está próximo a ¿qué? A venir ¿quién? Jesús, el Mesías. Juan, de acuerdo a primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Entonces, lo que dijo Juan no es que él es un investigador de los eventos escatológicos. La palabra escatológico es los eventos futuros, sino que él oyó ¿de quién? De Jesús, y Jesús dijo, cuando usted se dé cuenta que me están empezando a ¿qué? A atacar y a decir que yo no soy el Mesías, que yo no soy Dios, que yo no soy el Salvador, empiece a contar, que de ahí, ¿qué se empieza a contar? ¿Los qué? Que dice, mire, esta enseñanza de hoy no la podía haber enseñado ayer, como lo vamos a enseñar ahora, sí, porque no puedo usar tablero, ¿se entiende, hermana Débora? Entonces, ¿cuándo empezó el último tiempo? ¿Cuándo empezó el último tiempo? El último tiempo, que sabemos que el tiempo es cuando venga el anticristo, ya que ya empezó. ¿Cuándo empezó? En el momento que Jesús es rechazado como Mesías, y Jesús fue rechazado, Adriana, Galeano, desde el mismo momento que empezó su ministerio. Entonces Jesús dice, estamos en el último ¿qué? No los tiempos finales, porque en los tiempos finales son aquí ya, ¿sí ve? Daniela, ¿lo has captado? Si no, no te preocupes, yo lo vuelvo a repetir. Aleida, ¿lo has captado? Bueno, eso. Don Jorge, bueno, muy bien. Jenny, un poquito, bueno. Ahora, ¿por qué es el último tiempo? Vea, escuche, esto sí es hermoso. Porque es el último tiempo. Es el último tiempo, el final de ¿qué? De la historia. Es la final de la historia. ¿Por qué es el último tiempo? Cuando hablamos de Jesús ¿a dónde estaba? Antes de nacer, ¿a dónde estaba Jesús? En la eternidad. Dígame, ¿cuánto tiempo fue la eternidad? Ninguno, entonces dijimos. Y es que este pensamiento, Daniela, le estalla a uno la cabeza. Entonces es como que
miramos como una tela en blanco y no había qué, nada, pero ¿quién estaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres juntos, que es un solo Dios, es lo que el nombre de él es Jehová. Recuerde que la palabra Jehová consonantalmente es Yu, Hei, Bai, Hei. Estoy usando la palabra en hebreo, pero es Y, H, B. ¿Este es el nombre de quién? El nombre de los tres junticos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se preocupe lo que voy a decir, les voy a chicanear. Casi que yo entiendo la Trinidad. Y cuando yo digo casi entiendo la Trinidad, eso es mucha pedantería, pero el casi quiere decir que estoy muy lejos, pero yo sí lo entiendo, porque no es un absurdo. ¿Qué es la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que los tres juntos se llaman Jehová. ¿Le parece muy difícil entender eso? No, pero como dice Débora, para un ejemplo, casi que me ganó el baloto. Estuvo cerca, pero no lo ganó. Entonces, para que no digan, ay, el pastor ya tiene el pastor de la iglesia, ya conoce la Trinidad, ya se le reveló. No. Sino que lo que estoy diciendo es que para mí la Trinidad no es ningún absurdo. No es ningún absurdo. Porque cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está hablando de ¿qué? De uno. Quedaron muy enredados. No, simplemente es que ustedes no entienden la Trinidad, yo tampoco, pero por lo menos sí sabemos que los tres junticos es lo que se llama Yu, Hei, Bai, Hei. Y, H, V, H. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Dígame, ¿quién sabía algo cuando el Padre y el Espíritu Santo estaban juntos? Jehová. ¿Quién? Nadie. Pero mire que sí estamos en los últimos tiempos. Después de un momento dado vino la qué. La creación. ¿Cuánto tiempo antes de la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cuánto? Sí, lo sabemos. Y nosotros, a partir de ese momento de la creación, entonces el Dios de la eternidad, Jehová, él se refleja a través de ¿qué? De la creación. Y por 4.000 años, en la Biblia se dice que va a ¿qué? A venir ¿quién? Uno de los ¿qué? De los tres. O sea, ¿quién? El Mesías. Entonces, descuéntele esto, y que iba a venir el Mesías. ¿Y el Mesías vino en qué? ¿Cuándo? En el año nuestro, el calendario nuestro es ¿qué? Responda. Desde el año 0. Entonces el último tiempo empezó ¿cuándo? Cuando vino el Mesías, y el Mesías empezó a hacer ¿qué? El Mesías empezó a hacer ¿qué? El Mesías empezó a hacer ¿qué? ¿Cómo? Rechazado. Bien, hermana Débora. Casi que te debo una chocolatina. O no come chocolatina, ¿cierto? Pues se la da a la hija tuya. Ella ahí come chocolatina y si no, se la das al niño. Sí, claro. Hágame la pregunta yo la repito para que quede aquí en YouTube. Hay una pregunta, cuente. Cuando
Bueno, perfecto. La pregunta es, ¿cómo entiendo yo que a partir del momento de la creación ocurren 4000 años? Por una razón. Porque cuando usted lee la Biblia se empieza a contar desde la creación. Pero entonces la pregunta es, ¿y cuándo fue la creación? ¿Quién sabe cuándo empezó la creación? Entonces, aquí abajito voy a tratar de escribir un poquito lo que ella nos preguntó. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Cuando leas la Biblia, hablamos de la creación. Aquí, la creación, esto es aparte. La creación. ¿Cierto? La creación. ¿Ya muestra la creación? Pues el universo. ¿Cuándo, en qué año Jehová creó los cielos y la tierra? No lo sabemos. Pero sí que sabemos, es que la Biblia, el tiempo de la Biblia se empieza a contar a partir del pecado de Adán y Eva. Entonces, cuando vino Adán, eso sí, Adán, mire la creación. ¿Y Dios creó a quién? A Adán y a Eva. La pregunta, ¿cuánto tiempo vivió Adán y Eva antes de pecar? No lo sabemos, pero se empieza a contar es desde el momento que Adán y Eva pecaron, y a partir de Adán y Eva pecaron han pasado, y eso no lo voy a enseñar ahora, pero le podría mostrar en mi investigación. Porque me dice, no, es que esa investigación lo tiene fulano de tal. Ah, ese investigó, pues yo también investigo. 4106 años antes de Cristo, 4100 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Desde el pecado de Adán y Eva han pasado 4106 años, literales. ¿Cómo los pruebo? Muy sencillo. Uno empieza a ver los eventos de la Biblia, y los eventos de la Biblia te van haciendo el sumatorio, pues con la sencillez más grande. ¿Qué hace uno? Suma las edades de Génesis 5, y suma, entonces uno dice, a ver, ¿cuándo fue el evento de la inauguración del templo de Salomón? Y ahí le dice cuántos años antes. ¿Sí ve? ¿Cuántos años antes? Entonces, ¿cuándo fue que Israel, el templo fue destruido? ¿En qué año fue destruido el templo? Eso lo sabe. Sí. El templo de Israel, me cogiste un poquito fuera de base y me voy a apelar en las fechas, pero más o menos se puede decir que si usted busca en cualquier libro, hoy en día en Google, y dice el tiempo de la destrucción del templo de Salomón, y le dice en el año tal, entonces ese año es ¿qué? Eso quiere decir que viene arrastrando ¿qué? Desde atrás. Entonces desde el año, llamemos así, 0, va 1, 2, 3, 4, entonces dice en el año 586 antes de ¿qué? Y usted se va devolviendo y le da 4106. Pastor, yo he leído que es 4206. Está bien, porque eso es a quién es el investigador suyo, pero yo lo he investigado, lo puedo probar por hechos, de que eso de que el hombre estuvo aquí hace miles de millones de años, eso es mentiras. La creación, si pudo haber sido eso, no lo sabemos, la creación del universo, pero el hombre, Adán y Eva, desde el año 4106. Usted me dice, no le creo, eso no lo tiene que creer porque en fechas, eso no te molesta la fe, ¿cierto? Ni quita ni pone, esa es la cosa. Hasta ahí, ¿cómo te respondí? Sí. Más o menos, no del todo. Bien, entonces la pregunta es, si estamos o no estamos en los últimos tiempos. Claro, los últimos tiempos empezaron, era de que cuando viniera el Mesías, cuando venga el Mesías va a llegar un momento que va a ocurrir ¿qué? El último ¿qué? Va a venir el anticristo.
Pero ¿cómo vamos a saber que empezó el último tiempo? No cuando el Mesías nació, sino cuando él fue ¿qué? Rechazado. Entonces podríamos decir que él empezó a ser rechazado desde el año que, hermana, cuando tenía ¿cuántos años más o menos? Desde que nació. No, ahí está la cosa. No es de que nació, desde que nació sí fue rechazado, etcétera, etcétera, pero rechazado como Mesías. Cuando empezó su ministerio. Exacto, ¿y cuándo empezó su ministerio? ¿A qué edad empezó su ministerio? No, hermana, si usted me dice que Jesús empezó el ministerio a los 12 años y yo soy el rector de una universidad, de un seminario, la saco. Para que sepa, la saco sacadita del pelo. Porque no saber cuándo empezó el ministerio Jesús, que ya lo sabe, lo que pasa es que yo... Sí, pero la edad más o menos. 33, 31. 30. Jesús empezó el ministerio a los 30. Porque todo el que empezaba en Israel un servicio a Jehová tenía que tener 30. ¿A los qué? Entonces se puede decir que en los días de Jesús empezó los últimos ¿qué? Tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Claro, imagínense, millones y millones y trillones y trillones y trillones. No. Dios, Jehová andando. Y después un día, la creación. Entonces sí estamos muy cerca de qué. Porque es que vea, si usted y yo hablamos de la eternidad, piense que esta es una sábana que se puede ir poniendo más grande. ¿Y sabe qué es la eternidad? La eternidad digamos que es este. Y el tiempito aquí en la tierra es este. Pero este tiempo se va a ¿qué? Se va a acabar. ¿Y sigue qué? La eternidad. Es que lo que hizo Dios fue que Él viviendo por toda la eternidad, Él soberanamente, ¿qué hizo? En el tiempo, en la eternidad, creó el ¿qué? El tiempo. ¿Y el tiempo? ¿Cuántos años llevamos más o menos viviendo aquí en este país, en este mundo? Sí, va, son 4.000 desde tal vez se puede decir desde Génesis 3:15 hasta que Él venga, no sabemos cuánto, pero ya han pasado ¿cuánto tiempo? 4.000, Daniela más 2 son 6.000. ¿Han pasado, cierto? Sí, claro. ¿En qué año estamos? El año 2025, más 4.106, ¿cuánto es? Ahora, ¿por qué uno no puede dar la fecha de la venida de Jesús? ¿Por qué? Porque nadie se sabe. Pero por una razón también. Por una razón. Porque yo pregunto, ¿cuál es el calendario para saberlo el tiempo de Dios? Porque si usted dice que Jesús va a venir, como se penan muchos expositores, que Jesús va a venir en el año tal cosa, y yo le pregunto, ¿y qué calendario estás usando? Usan el calendario gregoriano. Y la pregunta, ¿por qué calendario? ¿Cuántos años tiene Fabio Acevedo? Según el calendario romano. Pero si usted me dice, según el calendario hebreo, yo tengo otros años. ¿Usted sabe qué fecha es en el calendario hebreo en este momento? No es el mismo de 2025. Entonces, cuando alguien dice que Jesús va a venir a tal fecha, uno les pregunta, ¿y qué calendario estás usando? Entonces, estoy hablando del calendario ¿y usted cómo sabe que es por ese calendario? Entonces alguien dice, pues muy orgulloso, es el calendario hebreo. ¿Y cuál es el calendario hebreo? Es que existe el calendario de Dios, que no es el mismo calendario hebreo, que no es el mismo calendario romano. Entonces por eso nosotros nos podemos ¿qué? Pelar. Bien, me salí de lo que estaba enseñando. Entonces, según 1 Juan 2:18, ¿qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido ¿qué?
muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. No se asuste con lo que le voy a decir. Pero nosotros nos ha tocado vivir los tiempos donde más religiones se han levantado que niegan que Jesucristo es el Salvador. En la época del Antiguo Testamento, el Mesías no había venido. Entonces la gente no podía atacar ¿a quién? Al Mesías, porque no había qué. Uno no puede atacar a quien no existe. El Mesías existía en ese momento en la eternidad, pero no en la tierra. Entonces, ¿cuándo empezó el último tiempo? Cuando el Mesías, que vivió en la eternidad, vino a vivir ¿en qué? En la tierra. Y en el momento que él empezó a ser ¿qué? Rechazado, Jesús dice, le dijo a Juan, a partir de este momento que me están rechazando, empieza a contar que va a venir, este ya es el inicio del tiempo de que va a venir ¿qué? El anticristo. Y el anticristo viene en los finales. Entonces, ¿qué dice el texto? Estamos en el 2, ¿qué? 18. Esto lo estoy explicando porque ayer dejamos la enseñanza que ahí, ¿se acuerda? Jenny estuvo, ¿cierto? ¿Se acuerda que ahí dejamos? Ahora, esta 2.18 dice que una señal que estamos en los últimos tiempos es la aparición, el surgimiento de muchos que estarán en contra de ¿qué? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y la confesión verdadera es que Él es el Mesías en el concepto judío. Cuando un judío le dice que Él es el Mesías, él inmediatamente entiende que a qué se refiere, que si es el Mesías es esto. Nosotros los gentiles convertidos nos dicen que Mesías y no sabemos ni qué es eso. Entonces usamos la palabra ¿qué? Jesús es el Salvador, Dios. Porque para ser Salvador tiene que ser Dios. Entonces hay muchas religiones, escuche, todas las religiones, aparte de la religión de la Biblia, niegan que Jesucristo es ¿qué? Hablo como gentiles convertidos, niegan que Jesús es el... Otra vez Fernando, no, nosotros no somos judíos. Los judíos niegan que Jesús es el ¿qué? El Mesías. Nosotros, como no somos judíos, decimos lo mismo, pero en otra frase. Jesús es el Salvador. Incluso permítame leerle un texto ahí para que quede aplicable. Primera de Juan 4, verso 14. Y nosotros, dice Juan, hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Mire que ahí está hablando un lenguaje gentil. ¿Qué dice? El Salvador del mundo. ¿Alguna vez, Aleida Moreno, usted ha llegado a oír a alguien que dice, yo me entregué al Mesías? Nunca. Y más dije, hermana Débora, usted nunca oye aquí, ni en ninguna iglesia evangélica, que la gente ora mencionando ¿a quién? Al Mesías. No es porque sea pecado, sino porque es que no son ¿qué? No son judíos. Pues entonces, aquí se para un judío convertido y se para otro hermanito. Hermano, vamos a orarle. Señor gentil convertido a Cristo, señor Fernando, ¿puede orar? Y Fernando empieza a orar. Señor Jesús, te alabamos, tú eres nuestro Salvador personal, te glorificamos, amén. Y el judío convertido, él no ora así, va a decir lo mismo, pero ¿cómo dice? Dice Mesías. Ahora, el asunto es que nosotros, los gentiles, no entendemos escuche, si un judío confiesa que Jesús es el Mesías, se salva, porque ha colocado la fe ¿quién? En Jesús, que es el Mesías. ¿Y cómo se salvan los gentiles que no son judíos? Se salvan es creyendo que Jesús es su único y suficiente Salvador personal. Y si para ser Salvador personal tiene que ser ¿qué? Dios. Por eso aquí hay una religión que no tiene ni a Dios Padre por negar a Jesús, y no tiene un Salvador
porque niegan que Jesús es ¿qué? Es Dios. Recuerden la enseñanza de ayer. Le dijeron, Jesús dijo, ustedes por cuál buena obra me apedrean. ¿Por cuál? Y ellos le dijeron, no, nosotros no te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque tú eres un blasfemo, porque andas diciendo por ahí que tú, siendo Dios, eres Dios. Eso se lo dice una religión que tocan a las puertas y dicen que Jesús no es Dios, y la gente no ha podido darse cuenta de eso. Bien, ahora, según el texto, verso 19, ya que usted está tomando nota, ¿qué dice el 19? Salieron de nosotros. ¿De quién están hablando? De los anticristos, los que niegan que Jesús es el Mesías, o en el mundo gentil que niegan que Jesús es el Salvador. Entonces dice, en los últimos tiempos van a venir muchos anticristos, y yo diría, no solamente personas, sino movimientos grandes que niegan que Jesús. Si usted habla con un musulmán, ellos no creen que Jesús es Salvador. Con la religión que usted hable, yo pertenecía a la religión amarilla, una religión muy popular, y perteneciendo a esa religión, ellos no negaban a Jesús, pero le colocaban una coigual, una mujer que le ayudaba a Jesús a salvar. Entonces Jesús, solo Jesús salva. Si hay una religión que dice Jesús salva más doña fulana o más don fulano, ese es un ¿qué? Anticristo. Ahora, ¿de dónde salieron los anticristos, los que niegan que Jesús es el Salvador o el Mesías? Verso 19. ¿Salieron de qué? Juan dice, ¿salieron de qué? De nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. ¿Se oye esa palabra nosotros? Tan clave. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué, son de nosotros. Entonces el verso 19 dice, ¿de dónde salen los anticristos? O sea, los que están en contra, negando que Jesús es el Mesías o negando que Jesús es el Salvador. ¿Dónde se encuentra? De adentro, de adentro. Claro, según el texto, él dice, ¿salieron de qué? De nosotros, pero el Juan no corre el riesgo, dice, un momento, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Al mismo inmediatamente, ¿por qué? Porque surgieron del seno de la iglesia, entre comillas, de los llamados, entre comillas, discípulos, que solo eran ¿qué? Discípulos ¿qué? Profesantes. Si fuéramos a hacer una investigación elemental, y que digamos que yo le pondría esa tarea a Fernando, pero Fernando no es ninguna tarea, o a Jenny, le diría, averígüeme quién es el fundador de la iglesia A, listo, de las más conocidas que hay en este mundo, o en Latinoamérica. ¿Quién es el fundador de la iglesia B? ¿Quién es el fundador de la iglesia C? Iglesia dando como iglesias no cristianas, de la iglesia tal, ¿y sabe qué van a descubrir? Que ellos, antes de formar esas religiones eran ellos pertenecientes a la iglesia cristiana. Elena de White, que es la fundadora de ¿cuál religión? Ve que tienen que investigar. Dos, el señor José Smith, él era de qué iglesia. ¿Los qué? No, es que no hables así, Adriana, me asustas. Escucha, ¿de dónde era el fundador, la señora Elena de White, antes de formar su religión? ¿De dónde era José Smith
antes de formar la religión? ¿De dónde era el señor Russell antes de dónde era la persona que trajo la religión de los Jesúsolos? ¿De dónde era? Y asústese, ¿de dónde son los creadores de la cienciología, que es una religión muy conocida en América? ¿De dónde es la persona? Y se va a dar cuenta que todos en su momento estaban sentados en las bancas como evangélicos. ¿Sí entienden eso? ¿Sí entienden eso? ¿De dónde nació el catolicismo romano? De gente que era, ¿qué dice el versículo 19? ¿Salieron de qué? De nosotros. Elena de White era una niña de 15 años de una iglesia evangélica, pues para que vayan entendiendo. Russell, el de los testigos de Jehová, tiene que ver. Esa historia la conoce Galeano, ¿sí o no? Esas son las primeras cosas elementales que la gente aprende. A usted dirá yo, ¿por qué siempre estoy señalando a Adriana Galeano? Porque es que ella tiene algo que no tenemos muchos de nosotros. Una mujer que estudió en uno de los mejores, o en ese momento, en mejores seminarios. Entonces, si ella me dice que no sabe, ahí sí, ¿cómo es que se dice, Jenny? Echémonos a llorar, ¿sí o no? Si una mujer como esta no sabe quiénes son los fundadores de las religiones, que nosotros qué vamos a saber, ¿cierto? A mí me tocó estudiarlo, investigarlo, a ella se lo enseñaron, qué bueno, ¿no? Qué maravilla. Bueno, entonces sí están entendiendo. Entonces, ¿qué dice? Eran de nosotros. Claro, ¿por qué? Porque ellos oyeron de que Jesús es. Entonces ellos se levantaron y no eran de nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué, de nosotros. ¿Dónde nacen las herejías? En la iglesia. Por eso el pastor César tiene que tener un celo impresionante en cuanto a eso. Entonces, de acuerdo a lo que vemos es que ellos sí sabían. Escuche, en el verso dice, salieron de nosotros. Entonces ellos sí escucharon ¿qué? ¿Cuál enseñanza escucharon ellos? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Y la verdad es que Jesucristo es ¿qué? Si lo escucharon, o sea que estaban ahí y oyeron y aprendieron, pero era que no se habían ¿qué? Convertido, porque el texto dice, pero no eran ¿qué? De nosotros, no eran de nosotros. O sea, desde el momento en que ellos, entre comillas, entraron a la iglesia, ellos escucharon la verdad, ¿cierto? La verdad. Verso 20, pero vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es conocer todas las cosas? Eso, Fernando, porque uno piensa, conoce todas las cosas, toda la Biblia, no, conoce todas las cosas referentes a que Jesús es el Mesías, en el término judío, que Jesús es ¿qué? Es el Salvador. Ellos tenían la unción del Santo, que voy a explicar un poquito qué es aquí la unción del Santo, y conocéis ¿qué? Y conocéis ¿qué? Todas las cosas. Entonces el texto dice, pero vosotros, verso 20, acaba de decir en el 19, los que no eran, que son ¿qué? Anticristo. Toda persona que niegue que Jesús es el Mesías en el mundo o niegue que Jesús es el Salvador, son contra Cristo, son anticristos. Eso es lo que dice el texto. No, pero es que ellos estuvieron en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, así estuvieron sentados, pero no eran. Porque eso es natural, no solamente en esta comunidad, sino en cualquier comunidad cristiana. Ahí están sentados, pero uno no sabe quiénes son. Uno supone que todos son, ¿sí o no? Y a todos se les enseña la palabra de Dios, pues uno no sabe quiénes son. Pero cuando empieza, hermano, ¿cómo le parece que hay un hermano
que viene aquí a la iglesia y tiene como 20 años y es líder de la iglesia y dice que Jesucristo no es Dios, lo primero que yo le diría es, hable con el pastor, para que no lo ponga a servir en nada. Porque el texto dice, pero no eran de qué, de nosotros. Ahora, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis ¿qué? La verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el verdadero Mesías. Jesús es el verdadero Salvador. Jesús es el verdadero Dios de los tres. Dios es, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el que vino fue ¿quién? Dios ¿qué? Dios Hijo, Dios Hijo. Una vez don Jorge me preguntó, me dijo, pastor, la gente yo creo que no entiende porque dice que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que usted tampoco lo entiende. ¿Por qué dice que Jesús es el Hijo de Dios? Porque como usted no es judío, usted no entiende eso. Pero cuando a un judío se le dice Jesús es el Hijo de Dios, dice, entonces es el Mesías. Ahí mismo dice, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces es el Mesías, porque en el Antiguo Testamento se habla del Hijo. Entonces ellos entienden que se refiere a quién, al Mesías. Como nosotros no tenemos, los gentiles no tenemos esa enseñanza, no entendemos que es ¿cierto? ¿Qué es? Por eso he dicho, si usted tiene ahí el texto, dice el versículo de 1 Juan 5:13, y estas cosas os he escrito a vosotros, dice el texto, que creéis, no es que van a creer, sino que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Los judíos no saben cuál es el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios, Fernando? Jesús. Eso no lo saben quiénes. Los judíos en la época de Jesús. Y hoy en día el 95% no saben cómo se llama el Hijo de Dios. Y si usted le dice, y estas cosas os he escrito, 1 Juan 5, versículo 13, estas cosas os he escrito para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Y el nombre del Hijo de Dios es ¿quién? Es Jesús. Entonces usted le pregunta ahora a un judío, dígame, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿El nombre de quién? ¿Del Hijo de Dios? No, todavía no ha venido. El nombre del Hijo de Dios, el que estamos esperando en el Antiguo Testamento, el nombre del Hijo de Dios. No lo sabemos. Eso fue lo que pasó con ¿quién? Con Pablo. Pablo fue un militante del judaísmo. Y él enseñaba que el Hijo de Dios no se llamaba Jesús. Y cuando él se convirtió, ¿sabe qué empezó a enseñar Daniela? No, ya sé, el nombre del Hijo de Dios, el que es el Mesías, se llama Jesús. Déjeme, yo lo dije texto porque este texto es para enmarcar. En Hechos, este texto tiene una fascinación impresionante. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis, está hablando de Pablo, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos, o sea, ya está convertido. Y 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Y qué era lo que enseñaba después de la conversión en Hechos 17:3? ¿Qué declaraba él? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Mesías, él es el Cristo. Entonces, ¿qué era lo que no predicaba y que los perseguía por todas partes Pablo cuando él estaba en el judaísmo? Él perseguía a todos los que, a todos los que creían que Jesús era el Mesías. Y Pablo no creía que Jesús era el Mesías porque había muerto, porque los judíos creen que si él va a ser el Mesías no puede morir.
Y Juan, él perseguía a la gente porque decía que Jesús era el Mesías. Y como él se convirtió y tuvo un encuentro con Jesús, y ¡uy, no está muerto! Ha resucitado. Y ¡uy! Todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre el Hijo de Dios, sobre el Mesías, es cierto. Y empezó a predicar: Jesús es el Mesías. Estamos en Primera de Juan 10, capítulo 2. Sí, claro. Entonces los judíos creen que cuando venga el Mesías él no va a morir. Bien, la pregunta que tú haces la replico para que quede aquí. Otra vez, ¿qué preguntaste? Que entonces los judíos creen que cuando el Mesías venga no va a morir. La pregunta es, entonces los judíos creen que cuando venga el Mesías no va a morir. Esa pregunta es muy buena, buenísima. Aquí en la iglesia damos el 10%. Y después de que te responda, seguís pagando los mismos el 10%. No va a ser el 15 ni el 20. Mire, muy sencillo. Los judíos, que son de la religión del judaísmo, que en la actualidad son el 95% ahora, ellos no creen que el que vino, Jesús, es el Mesías porque murió. Entonces, ¿en qué no están creyendo ellos, Adriana? En la resurrección. Entonces, ¿qué están esperando ellos? Ellos están esperando es, al que va a venir no va a morir, sino que el que va a venir como ¿qué? Como rey. Y la verdad es que ellos no están esperando ¿a quién? Ellos no están esperando a Jesús porque ellos consideran que Él murió, que si va a venir otro tendrá otro nombre, pero no va a ser Jesús, porque el que dicen los cristianos que es el Mesías murió, ese ya no es Mesías, sino que va a venir otro. Lo que no entendieron y no entienden los judíos es esto, que lo que no entienden es que en el Antiguo Testamento se habla que iba a venir el Mesías, iba a venir en dos fases, iba a venir ¿cómo qué? Eso, pero es el segundo, que él venía primero como sacerdote. Y ese mismo iba a venir como ¿qué? Como rey. Entonces, cuando Jesús vino, cumplió la primera misión. ¿Cuál es? La primera misión es ser sacerdote, morir por nuestros pecados. Morir por nuestros pecados y resucitar. Y después, él mismo, Juan, Hechos 1:11 dice, el ángel dijo, que habéis visto ir, este Jesús que habéis visto ir, es el mismo que va a regresar. Entonces, la segunda fase estamos pendientes, ya pasó la primera. Jesús vino como sacerdote, como siervo, y él mismo va a venir como rey. Entonces, el asunto es que en Israel algunos creen que el que va a venir ya no muere, pero ellos no están esperando a Jesús, sino a otro, porque ellos rechazaron ¿a quién? A Jesús. Bien, vamos entonces en el versículo ¿qué? 21. No os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira que procede de la verdad. No os he escrito como si ignoráis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Mesías, y para el mundo gentil convertido, Jesús ¿qué? Es el Salvador personal. Es el Salvador personal. Es lo mismo decir Mesías que Salvador personal, pero en los contextos hay que tratar de explicarlo. Entonces, todos los que se oponen ¿a qué? Todos los que se oponen, escuche bien, a la verdad, o sea, que Jesús es el Mesías o el Salvador,
Todo lo que niegan que es el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? El Mesías. ¿Lo leyó? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. O sea, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es ¿quién? El Mesías. Pero en el contexto gentil de convertidos, o sea, la iglesia, podemos decir ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Salvador. Y piensan en otros salvadores. Entonces, todos los que digan que hay otra manera de salvarse aparte de Jesús, ¿son qué? Son mentirosos, versículo ¿qué? 22. Este es ¿qué? Es anticristo. ¿Quién es un anticristo? El que está contra de Cristo. ¿Y qué es lo que las personas que son anticristo, qué es lo que ellos enseñan? Que la salvación no es solo por Jesús, sino que hay otra manera de salvarse, o sin Jesús o con Jesús, que eso es lo que hace la religión popular. La religión popular dice, a ti te salva Jesús, más la intercesión de los santos. A ti te salva Jesús, más la patrona de Jesús. A ti te salva Jesús, más la otra. Si usted le dice a una persona del islamismo, que son los musulmanes, le dice cómo se salvan, ellos dicen, Dios es el que salva. Le dice, pero es creyendo en Jesús. Y me dice, Jesús fue un buen hombre, fue un profeta de Dios. Es como los testigos de Jehová. Ellos no enseñan que coloque la fe en Jesús para salvación, Adriana. Pero ¿sabe cómo la despistan a usted? Imite a Jesús. Entonces usted cree que están creyendo en Jesús. Es que imitar no es lo mismo a una persona que creer en la persona. Imitar es, imite como Él vivió, y es verdad, Jesús es para imitar. Pero ellos no creen que Jesús es ¿qué? Es el Salvador. Los testigos de Jehová y todas las religiones no creen que Jesús es el único y suficiente Salvador personal. Yo me salvé porque un día me arrepentí de mis pecados y confesé que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador personal. Mucho cuidado, que hay gente por ahí enseñando que la salvación ya no es por creer en el Señor Jesucristo, sino por vivir en obediencia. Entonces la salvación es suya porque usted se salva por obedecer usted mismo. Entonces cuando alguien me dice que no, uno se salva por obedecer, le digo, listo, entonces obézcalo todo, desde que nació hasta que murió. Entonces dice, ay no, entonces eso es una maldición. Cierto que yo les conté una vez que iba Daniela en un taxi, y resulta que el muchacho que estaba ahí manejando resultó ser una persona que en un momento dado estuvo en el seminario católico romano, y en ese momento estaba oyendo escatología romana. No, escatología no, apologética. Apologética es la defensa del evangelio. Estaba apologética católica, con los errores que usted no se imagina. Entonces yo tenía la Biblia ahí sentado, me hago adelante, ya sentado, y yo escuchando todas esas cosas. Entonces yo dije, ay, ¿yo cómo hago para decirle? Pues me está metiendo todo a mí en mi cabeza. Entonces yo le dije, ¿me permite explicarle a usted algo del evangelio? Porque vi que tenía interés. Y me dijo, no, yo ya sé lo que me vas a decir. Se ve que usted es un hombre que ha leído. Me dijo, yo fui seminarista, casi que terminé mis grados, y usted está oyendo ahí apologética católica. Y yo, no me hable, porque yo ya he oído del evangelio. Porque si yo le digo a él que el evangelio es, entonces lo que yo le voy a decir nadie se lo ha dicho. Y me quedé callado y lo dejé con la ¿qué? Con la espinita. Le dije, lo que yo le voy a decir nadie se lo ha dicho. No, y sé que nadie se lo ha dicho. Se quedó callado, como que reventó y dijo, Señor, usted dijo que nadie lo ha oído. ¿Qué es? Y le dije yo estas palabras. Le dije, hay dos maneras de salvarse. Y le voy a decir la primera.
es la única manera de salvarse, es que usted, se la puse directo al corazón de él, usted desde que nació hasta que muera no puede cometer un solo pecado para poder salvarse. Y me quedé callado. Y eso es muy fuerte, ¿o no? Para él. Y después de unos cuadras me dijo, así, bueno, entonces nadie se va a salvar. Así me dijo. Le dije, exactamente, nadie se va a salvar de esa manera. La única manera de salvarse es a través de, si quiere le explico, se quedó callado. O sea que él se dio cuenta que él no podía salvarse porque tendría que, porque eso está en la Biblia, porque él tendría que no pecar desde que nace hasta que muera. Entonces, ya llegando como 3 cuadras a la casa, me dijo, entonces uno cómo se salva, pero ya como molesto. Uno se salva es por creer en el que nunca pecó, nunca cometió un solo pecado y él murió y resucitó para que usted, como usted no puede salvarse por sí mismo, alguien lo salve a usted y él adquiere toda su vida de pecado. Ya me bajé. Me imagino, Aleida, que por aquí le entró. Por aquí también le salió. Ahora, entonces, según el verso 22, ¿quiénes son los mentirosos? Los que niegan que Jesucristo, ¿qué? Es el Salvador. Escuche, yo voy a decir lo que dije la otra vez, que me acuerdo que ustedes estaban aquí, ¿cierto? Que el pastor dijo, yo quiero al pastor Fabio, pues yo no pongo las manos por él. Y ustedes lo oyeron. Sí, él me quiere mucho a mí, pero si yo salgo diciendo que la salvación es por la fe en Jesús, él va a poner la mano por mí. Yo lo quiero mucho, pero si sale diciendo que la salvación es por la fe en Jesús, yo no pongo las manos por él. Y es así. Yo quiero mucho a esta iglesia. Yo quiero mucho al pastor. Pero voy a decir las mismas palabras del pastor. ¿Qué dijo el pastor? Yo quiero mucho al pastor, pero yo no pongo las manos por él. Es decir, el día que me digan a mí en esta iglesia que la salvación ya no es por la fe en Jesucristo, ¿qué es lo que hago? Me quedo callado. Voy y hablo con la persona. Le digo, hermano, yo escuché que aquí ya la salvación no es por la fe en Jesús. No, hermano, usted está equivocado, yo no enseñé eso. Entonces eso se corrige. Pues me dicen, lo que pasa es que definitivamente la fe en Jesús no salva. Colocar la fe en Jesús como salvador personal ya no salva. Me quedo callado porque ya lo oí directamente del que dirige y yo no regreso. ¿Por qué? Porque cuando llegue delante de la presencia de Dios, él me va, o yo voy a salvar a César. Imagine que yo enseñe que Jesús no es el Salvador y César se muere y va por un túnel y le dicen, la salvación por la fe en Jesús, y dice, Fabio, yo no estoy por ahí. ¿Sí o no? Entonces por eso es que Juan dice, mucho cuidado. ¿Sabe quiénes son los mentirosos? Don Jorge, ¿sabe quiénes son los mentirosos? Los que niegan que Jesús es el qué. Sí, pero según el texto. Don Jorge, según el texto. Dice el texto. Daniela, léelo, por favor, el verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Daniela, ¿quién es el mentiroso? Entonces el que niegue que Jesús es el Mesías es el mentiroso. Y el que niegue que Jesús en el contexto judío cristiano, o sea la iglesia, niegue que Jesús es mi Salvador y diga que hay otro que le puede ayudar, ¿es un qué? Es un mentiroso. Y yo por esa persona no pongo la mano, así me haya regalado casa, carro, moto y beca. Pero Fabio, yo te regalé una casa, carro, beca. Sí, pero tú estás diciendo que la salvación es por la fe en Jesús. Yo por eso yo no pongo las manos. No pongo las manos. Ahora,
Entonces, ¿quiénes son los mentirosos? Fernando, ¿quiénes son los mentirosos? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque este es el ¿qué? El anticristo. El que niega ¿qué? Al Padre y al Hijo. ¿Cuándo uno niega al Padre? Cuando niega a Jesús. Y si yo niego a Jesús, ¿a quién estoy negando? Entonces, si yo niego que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador, como lo niegan una religión que hay por aquí, como en los días de Jesús del judaísmo, esas personas no tienen ni a quién, ni al Padre, que es Dios, ni tienen al Hijo. Y no tienen al Padre porque no creen en quién, en Jesús como el Salvador personal. Entonces es una religión como en la época de Jesús. En la época de Jesús había una religión, ¿cómo llamaba la religión en la época de Jesús? El judaísmo, el judaísmo. Mire, no, sé que ustedes no se dieron cuenta, ni tienen por hacer cuenta, pero cuando en el mes de diciembre el pastor me invitó a la enseñanza, enseñé por 5 oportunidades un solo texto. ¿Cuál fue? Primera de Juan 5:20. ¿Sabe por qué? Porque ese texto dice que este es el ¿qué? El verdadero Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios, obviamente que es el Padre, y el verdadero Dios es el Espíritu Santo. Pero como estamos hablando de el Hijo, Él es también ¿qué? Él es verdadero ¿qué? Verdadero Dios, otra vez. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, al Padre. Y aparte de que el Padre es el verdadero, Jesús también es el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque hay gente que dice, yo no entiendo cuando dice que Jesucristo, que Jesús es Dios y que el Padre es Dios. Yo no entiendo. Pues no entiendo porque hay que entender la Trinidad en ese sentido. Que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero como estamos hablando del Hijo, estamos diciendo que el Hijo es ¿quién? Es Dios. Y dice, pero sabemos. Si usted como creyente no sabe eso, no sabe nada. Y la verdad también, uno estar 20 años en una iglesia sin ser salvo, no hizo nada. ¿Ah? A una persona llega al infierno, ¿y usted qué? No, yo estuve 20 años metido en una iglesia evangélica, pero usted no sabía. Digo, no, ¿qué? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, o sea, para enseñarnos a conocer al que es verdadero, que es al Padre. Y estamos en el verdadero. Eso es lo que dice el texto. Y estamos en el verdadero. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los mentirosos? Los que niegan que Jesús es el Salvador. Escuche, Pablo dijo, el día que yo les enseñe, Gálatas 1, otro evangelio, porque el evangelio es Cristo, que murió, fue sepultado, resucitó. El día que yo les enseñe otro evangelio distinto a eso, llámeme maldito, soy maldito. Es lo que dice. Si aún yo, dice Pablo, les llegara a predicar otro evangelio del que os he anunciado, sea maldito. Entonces volteo y ahí está Pablo. Y Pablo dice, hermanos, yo quiero decirles que ya la salvación no es por la fe en el Señor Jesucristo. No es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces yo me paro y le digo, Pablo, usted es un hombre maldito.
respéteme, hágame el favor. No, usted mismo dijo que el día que usted enseñara que otro evangelio, o sea, que no, Jesús no es el que salva, usted es un hombre ¿qué? Maldito. Y yo no voy a estar al lado de hombres ¿qué? Malditos, porque no quiero que me caiga ¿qué? Esa maldición. Hermano, como ustedes son creyentes y llevo más de 20 minutos repitiendo lo mismo, yo me imagino, esa es mi imaginación, el pastor sí es como bobito. Es que eso lo sabemos nosotros. No se desgaste en eso. Bueno, quiero decirle que aquí hay una religión que no cree que Jesús es el Salvador. Y son un montón de ¿qué? De personas. Porque no han oído ¿qué? Vea, Luis, ¿qué te parece por decir algo? Ven, Luis. Digamos que Luis no es. Que Luis fuera de la... Diga, yo soy de la religión que no cree que Jesucristo es Dios. Yo soy de la religión que cree que Jesucristo no que es no Dios, cree. que no cree que Jesucristo es Dios, que no cree. No cree que Jesucristo es Dios. Luis está diciendo, él está diciendo, bueno, es que él cree, usted no cree eso, ¿cierto? Entonces, yo le diría a él, sin ponerme a pelear ni a discutir, yo le diría, hermano, sabes que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para enseñarte a conocer al Padre. ¿Tú crees que el Padre es Dios? Sí, tienes que decir que sí. Ah, sí. ¿Por qué no crees? Tú crees es que el Padre es Dios, que Jesús no. Ya con eso vamos otra vez. Listo. Ya entendí. Listo. Eso es. Don Luis, ¿usted cree que Jesucristo no es Dios? No, Él no es Dios. ¿Y quién es Dios para usted? Dios es el Padre. Entonces, ¿usted tiene a quién? Al Padre. O sea, ¿usted tiene a quién? Al Padre. A Pues, Dios el Padre. A Dios, bueno, vean. La Biblia dice que Jesús vino para llevarte al Padre, para que conocieras al Padre. Porque el Padre es Dios, pero el que te lleva al Padre es Jesús, que es Dios. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya, siente. No le digo más, porque solo lo que le pronuncio es que lo que dice el texto. ¿Por qué, hermano? Porque uno me pone a alegar con ellos y pierde el tiempo. Más bien, dígale el texto, vea. Jesús sabe para qué vino, para que usted conozca al Padre. El Padre es verdadero y eso es verdad. El Padre es Dios. Pero Jesucristo dijo que Él es el verdadero Dios. ¿Y la qué? Y la vida eterna. La vida eterna. Versículo 23. Leemos. Todo aquel que niega a quién, al Hijo. ¿Qué es negar al Hijo, Fernando? Es no creer que Él es el Dios Salvador. Todo aquel que niega, primera de Juan 2:23, al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea que si una persona dice que tiene relación con Dios, Dios Padre, pero no ha creído en Jesús como el Salvador, la verdad es que él se imagina que tiene a Dios Padre, pero él no tiene a quién, a Dios Padre. Leo el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, negar al Hijo es negar que Él es el Mesías en el término judío, o en el término gentil, convertidos a Cristo, es todo aquel, verso 23, todo aquel es quien quiera que sea, que niegue al Hijo, tampoco tiene que al Padre. ¿Quién no tiene a Dios Padre? El que no ha entregado su vida a Jesús y no ha creído en Él como su único, suficiente Salvador personal. Por eso las religiones que nieguen en todo el mundo que Jesucristo es Dios, porque esta religión de los testigos de Jehová no es la única religión, son todas las religiones del mundo niegan que Jesús es el único y suficiente Salvador personal. Todas. Tráigame una religión y verá que todas niegan que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, porque le agregan otros, lo ignoran, etcétera, etcétera. El que confiesa ¿a quién? Al Hijo. ¿Qué es confesar al Hijo?
el que confiesa que Él es el Salvador, que salva, o sea, el Dios, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pregunta, ¿quién no tiene a Dios Padre en su vida? El que no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y Dios. No lo tiene. Eso es lo que dice el texto, lo lee. Los que se oponen a la verdad, los que niegan esa verdad, eso lo dice el versículo ¿qué? 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, digamos que Luis estuvo aquí y yo le digo, usted está negando que Jesús es el único y suficiente Salvador personal. Le quiero dar la noticia que el Dios que dice que usted tiene no es el Dios que usted tiene. Entonces él se voltea enojado. Entonces el Dios que yo digo que tengo, si no es el Padre, ¿quién es? Entonces Jesús le dice, Juan 8:44, es el diablo. Y dije Jesús, porque no yo, es el diablo. A mí me aterra ver esas religiones que salen todos los días en todas partes con unos estándares, anunciando lo de la Biblia y todas las cuestiones, y solo para negar que Jesús es ¿qué? Negar que Jesús es el Salvador personal. Yo una vez a uno de ellos le dije, para no, si estuviera hablando del judaísmo, es distinto, porque yo no estoy en la época del judaísmo, que es la misma religión que hay ahora. Yo le decía, lo primero que decía, Señor, yo quiero hablarle, yo soy de los testigos de Jehová. Entonces yo le digo, voy a decirle, para usted Jesús es el Salvador de su vida y el que perdona sus pecados. Y ellos han sido honestos con sus religiones. ¿Sabe qué han dicho? No, Señor, Jesús no es el Salvador. Pregúntele si verá. Hágales esa pregunta. Y cuando le diga eso, salga como ¿cómo es? Pite González, ¿cómo se llama? Sí, a toda salga yuya mío, porque lo coge a usted. Los hijitos amados, escuche bien, los hijitos amados, en el versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, o sea, que Jesús es el Mesías, es el Salvador, lo que habéis oído desde el principio, permanezca ¿qué? En vosotros, no vayan a cambiar esa enseñanza. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿qué oyeron desde el principio? Que Jesús es el único y suficiente Salvador personal, Dios. Entonces dice el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, o sea, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador personal, Dios. Si usted fuera judío, sería que Jesús es el Mesías. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. O sea, escuche, no lo tome como una pedantería, pero yo tengo a Dios Padre porque tengo a Dios Hijo. Y por tener a Dios Hijo, tengo a Dios Padre. Si yo no tuviera a Jesús, el Hijo, no tendría al Dios Padre, y yo tengo al Dios Padre porque tengo al Dios Hijo. ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué hermosura! Y luego el versículo dice, como queda bien fundamentado, ¿qué dice el verso 25? Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Quién? El Mesías, o sea, Jesús. Que Él nos hizo ¿qué? ¿La qué? La vida eterna. Hay un texto que se volvió obvio, y que por ser obvio la gente lo obvia. Jesús dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy la verdad y yo soy la vida. A estas alturas usted ya entiende de texto. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad de Jesús? Él mismo dice, yo soy qué. Incluso si usted lee el yo soy, digo, yo soy él, la luz. Yo soy él. Yo soy él.
O sea, Jesús mismo dice que Él es el ¿qué? El Salvador. Entonces, de acuerdo al texto, es que Jesús es el camino, Jesús es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Jesús es Dios Salvador. Y escuche esta palabra, y la vida. El único que te puede dar la vida de Dios, vivir como a Dios le agrada, es ¿quién? Jesús. Y hay gente que dice creer en Jesús y parece no tener la vida de Dios. Si no tiene la vida de Dios, entonces la persona no tiene a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, caminen creyendo en mí y yo les doy la vida. Y dice, y esa vida que ustedes tienen, nadie puede tenerla, ni la vida del Padre puede venir a ustedes, porque nadie puede venir, ese venir al Padre, el texto dice, si no es nadie, si no es por medio de ¿quién? De mí. Otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ese viene al Padre uno piensa que es el cielo y no es malo. ¿Sí entiende Luis? ¿Cómo usted va al cielo? Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre como está por allá, si no es por mí. Pero la palabra viene ahí en el texto, quiere decir es, nadie llega a tener una relación, nadie llega a tener una relación con el Padre si no es por mí. Nadie puede tener una relación con Dios Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesús. Juan 14, 6. ¿Recuerda lo que pasó con Felipe? Fue Felipe que le dijo. No, en Juan 14 que le dijo. Entonces le dijo. Entonces muéstranos al Padre. Y tanto tiempo dice conmigo y dice muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué fue lo que pidió este hombre? ¿Qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que pidió? ¿Sabe qué pidió? Y nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué fue lo que pidió? En Juan, en el capítulo 14, ¿qué fue lo que pidió? Lo leo. Juan 14, dice 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Después de escuchar, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo en el 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo en el 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué fue lo que le pidió Felipe? Sí, pero ¿qué fue con esa petición? Escuche. Lo que le pidió, que Jesús le dijo que no, que al Padre no lo pueden ver, sino que si lo ven a Él, es como si vieran al Padre. A ver, me explico. Oíste, a mí me gustaría conocer a Andrés, el hijo tuyo. Entonces alguien dice, mire a Fabio. Andrés tiene vida aparte, el hijo mío. Entonces dice, mire a Fabio y así es él. Entonces lo que está diciendo Jesús a Felipe es, míreme a mí, así como soy con todos mis atributos, así es mi Padre. Pero no lo puede ver, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Mire, lo más elemental, porque en la Biblia el único que se hizo visible, el único que se encarnó. Entonces Felipe no le está pidiendo nada, le estaba diciendo, Señor, haz que el Padre se encarne. Haz que el Padre sea visible. Le dije, no, a Él no lo puedes ver porque Él es Dios, en forma de Dios. Jesús era en forma de ¿qué? De hombre y Dios. Y entonces le dijo, ¿me has visto a mí?
y quiere saber cómo es el Padre, no físicamente. Mírame a mí, que así es Él. Por eso, cuando nosotros estamos en Primera de Juan, tenemos que recurrir, Luis, a lo que Juan mismo dijo en el Evangelio. ¿Sí o no? Claro, porque Juan lo que está diciendo aquí ya lo había dicho en qué, en el Evangelio, no es que él caminó con Jesús y dice, y él la promesa que él nos ha dado, que nos hizo la vida, ¿qué? La vida eterna. Usted tiene la vida de Dios, y la vida de Dios que es eterna. Por eso, para poder tener vida eterna, se requiere que la persona crea en Jesús como Salvador, ¿qué? Y Dios. Y como una cosa que uno no puede explicar, ¿cómo es que un judío confiesa que Jesús es el Mesías y la vida de él es transformada? ¿Y cómo es que usted creyó que Jesús es su Salvador personal y Dios, y creyó que Él es el que le salva, y usted resultó con una vida ¿qué? Una vida nueva, una novedad de vida? Entonces, ¿quiénes tienen la vida eterna? Los que tienen la vida eterna son los que creen, si es judío, que Jesús es el Mesías. Si aquí hubiera un judío, ¿qué le tengo yo que enseñar? Que Jesús es el Mesías. Y si es una persona que no es judía, que es de cualquier otra nación, ecuatoriano o colombiano, usted debe creer que Jesús es el Salvador. Le voy a mostrar un texto que se van a asustar y les voy a mostrar que la gente no lo ha entendido. Lee Juan Luis 1:12. Mas a todos, pero rápido, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? No, tranquilo, hágale. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Bueno, listo, lo tiene. Según Juan 1:12, ¿cómo llega a ser uno hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, sí, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad quiere decir, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo llega a ser un hijo de Dios? Los que creen. Los que creen. Ahora, aquí viene el asunto que casi se puede decir que la gente no lo sabe. El gentil no lo sabe. Ustedes muy posiblemente por las enseñanzas. Más a todos los que... Entonces yo le digo a una persona que es gentil, reciba y cree. Yo le pregunto, Jenny, ¿qué es recibir? ¿Qué es recibir? ¿Qué? Porque hay que hacer dos cosas. Recibir. Mire que el texto lo muestra. Otra vez. Mas a todos los que le recibieron. Entonces hay que recibirlo. A los que creen. Vea, hermano, una de las cosas que le digo que a mí, en lo personal, a mí me desespera, es las malas lecturas. No estoy diciendo que usted hizo una mala lectura, pero escuche bien, yo he escuchado unas lecturas que a mí me asusta. Son lecturas que agregan o qué, o quitan, y la palabra no se puede quitar. Incluso yo le haría una prueba a cualquiera de ustedes que me lea un texto y le aseguro que me lo leen mal, así diciéndole que lo lean bien, lo leen mal. Y no es porque sea una mala lectura, sino porque están negando una verdad en la mala lectura. ¿Sí entiende, don Jorge? No es que lean mal, sino que cuando leen es una mala lectura. Le voy a dar un ejemplo que usted nunca va a saber. Alguien oró así, leyó así. Póngale cuidado. Alguien leyó así. Él es, así dice el texto, él leyó, Él es el que
en nuestro avivamiento se acordó de nosotros. Y yo me puse la mano a la cabeza y dije, qué terror, lo leyó así. Y el texto dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. No porque haya leído mal, sino porque dijo algo que le cambió completamente el sentido. Entonces, con esta reprensión, lee Juan 1:12. ¿Qué dice? Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces pregunta, ¿qué es recibir? Aquí en el texto. ¿Alguien más, aparte de Jenny, que ya nos contestó? Vea, Jenny, hay que darle una chocolatina a ustedes, que, hermano, vea, le debo chocolatina a Mateo. Y a ella, y cómo fue la otra persona que, Daniel. No, Daniela no. No, ahora. Sí, no, hermano, para que quede bien, hermano. Queda bien usted, quedó bien yo. Escuche, la hermana respondió muy bien. Si esta palabra está escrita a los judíos, no a los gentiles, o sea, a las religiones, los que pertenecen a la religión de ¿qué? Del judaísmo. Entonces Jesús dijo, mas a todos, dice Juan, mas a todos los que le recibieron. ¿Cómo lo recibieron? Como Mesías. Y luego que lo recibieron como Mesías, creyeron en el Mesías. Ahora, como usted no es judío, usted no hace eso. Pero mire que nosotros sí lo hacemos. Mas a todos los que le recibieron, entonces lo que usted tiene que creer es que realmente Jesús es el único Salvador, Dios, y cree que Él le salva. ¿Sabe qué ha pasado, Luis? Usted ha escuchado y va a escuchar y va a morir escuchando expositores que le van a decir cosas para sorprenderlo, para que usted quede sorprendido, como si fuera una nueva verdad. Y cuando enseñamos, más a todos los que le recibieron, si usted es un judío, lo primero que yo tengo que decirle, usted tiene que recibir a Jesús como ¿qué? Como el Mesías, no, como el Mesías. Usted cree que Jesús es el Mesías, usted acepta, lo recibe como Mesías porque a él lo rechazaban como Mesías. Y si lo rechazan como Mesías no pueden creer en él. Entonces lo primero es, sí, Jesús, usted es el Mesías y creo en usted que es el Mesías. Entonces nosotros venimos de una religión. Sí, yo creo que Jesús es el único y suficiente Salvador personal, Dios que me salva. Y escuche, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo le digo esto a un académico. Mire, ¿quiere entregar su vida a Jesús y ser salvo y recibir la vida eterna? Sí. Entonces el académico con esa cara de científico, dígame qué debo hacer. Y yo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe qué responde el académico? Eso. Y con eso uno se salva. Y con eso uno llega a ser hijo de Dios. Sí, señor. Con eso llega a ser hijo de Dios. Y hoy en día hay muchos expositores y predicadores que dicen, no. Uno por decir que Jesús es el Salvador personal y Dios, eso lo salva a uno. Yo no creo. No lo crea usted. Pero el texto dice en Juan 1, dice, a todos los que, y los que creen en su nombre, ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Lo que pasa, don Jorge, es que hay gente que yo no sé por qué, que hacen una declaración de fe
y resulta que no les cambia la vida. Pero hay otros que han hecho lo mismo y la vida les ha cambiado. ¿Dónde está el problema? En el corazón de uno de los dos, pero no el qué, no en el mensaje, no en el mensaje. Eso debe quedar muy claro, hermanos, muy claro. ¿Qué dice el texto en Primera de Juan 2:26? ¿Qué dice? Os he escrito estas cosas, ¿para qué? Os he escrito esto sobre los que, ¿qué? Entonces ya sabe quiénes son los que engañan, ¿sí? Ellos son los que engañan. Os he escrito esto sobre lo que los que, Cuando una persona te engaña, Fernando, cuando te niega en tu propia cara que así tú confieses que Jesús es el Salvador y Dios, y te dice, eso no te salva. Cuando escuches a un hombre decir que el creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal y Dios, y no te salva, te está engañando. Pero pastor, es que yo he visto gente que ha hecho eso y no ha cambiado. No, es que el problema es del corazón. El problema no es del qué, del mensaje. El problema no es del mensaje, Aleida, sino del corazón. Y la verdad yo creo que Adriana lo ha... Eso, muy bien esa aclaración. Yo creo, no sé si Luis, pero Adriana, que tiene un buen tiempo en el Evangelio, ha visto muchas personas que de alguna manera han hecho esa confesión de fe y no son ¿qué? Y no son creyentes. ¿La culpa es del mensaje o de la persona? De la persona. ¿Puedo decir algo breve? Sí, claro. Lo que pasa es que la gente confunde... Espera un momentico porque... bueno, espero para que quede ahí porque... Sí. Bueno, la gente confunde creer en Jesús a creer en la palabra de Dios. Entonces, sí, yo creo en Jesús, y malinterpreta ese versículo a los que creen en su nombre. Sí, yo creo en Jesús, pero cree que existe, sí. Por ejemplo, yo puedo creer que usted está aquí, que usted es el padre de sus hijos, y yo creo que usted existe, pero no puede que no crea en lo que usted nos cuenta, ¿cierto?, de determinado tema. Entonces la gente confunde eso, pastor. Creer en Jesús y creer a sus palabras. Gracias. Sí, simplemente yo diría, para mí, toda persona, espere hermana, el último, toda persona que confiese que Jesús es el Salvador, Dios, que lo salva en su vida, Dios lo salva. Eso es lo que yo sé. De ahí en adelante yo no puedo decir algo contrario a ese mensaje. Y tal vez diría, yo no entiendo. Pero si una persona entrega su vida a Jesús, lo confiesa como su único y suficiente Salvador, y su vida no cambia, podríamos decir tranquilamente que la persona no ha tenido un encuentro personal con Jesús, porque si estaba allí en la calle y le pasó encima una aplanadora y quedó igualito, no le pasó la aplanadora. Como si a uno le pasa por encima la gracia, uno queda transformado. Ya estoy que termino, hermano, el texto. Estamos en la introducción A, ¿sí? Versículo 24, regresamos al 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis ¿qué? En el Hijo y en el Padre. Eso es lo que dice el texto. Los hijitos del
primera de Juan 2:18 y los amados de primera de Juan, ellos, dice el texto, tienen la seguridad de su salvación eterna porque permanecen en ¿cuál verdad? En la verdad, según el verso 24, que Jesús es su suficiente Salvador y Dios, y que nadie más puede salvar su propia vida. Ahí vamos a dejar, hermanos, y esta es nuestra enseñanza, lección o enseñanza número 4 de este tiempo de oración y ayuno. Cuando, ya les he dicho, en el momento que el pastor César me haga una invitación a la enseñanza, tomé una decisión, es que voy a seguir enseñando sobre la carta de primera de Juan 4, 1, primera de Juan 1:2, primera de Juan 1:3, primera de Juan 1:4, primera de Juan 1:5. Voy a seguir enseñando. Eso no quiere decir, lo que estoy tratando de decir es que cuando el pastor me invite a la enseñanza, yo digo, ¿y qué enseño? No, voy a seguir, ¿cierto? Voy a seguir. Si dentro de 5 meses el pastor me dice, pastor, ¿puedes compartir? Entonces, donde he dejado, continúo. Es para que ustedes entiendan eso, porque debe ser claro. Y el tema que estoy hablando es los nacidos de Dios. Como ustedes se han dado cuenta, el sábado y el domingo estoy enseñando sobre primera de Juan, capítulo 3. Y ojalá que usted esté atento a la enseñanza próxima sobre primera de Juan, capítulo 3, donde voy a explicar que el que practica el pecado es del diablo. Eso lo dice primera de Juan 3:8. Padre, te damos muchas gracias. Iba a decir 1000 gracias por dejarnos tanta claridad en tu palabra, porque estás hablando de lo que más nos interesa a nosotros, de la vida eterna, de la salvación que es en Cristo Jesús. Y hoy, a través de primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 28 al 27, nos has dicho y has asegurado en nuestros corazones que tú eres el único y suficiente Salvador, Dios de nuestras vidas, y que nosotros sí tenemos que tener cuidado para que nadie nos engañe. A ti te doy la gloria, la honra y la alabanza, que no hay ningún mérito en mí para la salvación, solo que cuando yo confesé y creí que Jesús es mi Salvador, mi suficiente Salvador, mi único Salvador, Dios, tú has hecho el milagro de darme una vida nueva. Tan es así que Juan me llama hijito y me llama amado. Soy y somos hijitos de Dios y somos amados de Dios, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Él murió, fue sepultado y resucitó, y al creer en la obra magnífica de Jesús, recibimos el milagro de ser tus hijos. Padre, estamos en los últimos tiempos, y sabemos que estamos en los últimos tiempos porque el nombre tuyo está siendo rechazado, y por eso nosotros te pedimos que nos mantengas en esa gracia. Cuando nosotros nos convertimos y creímos en ti, Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador, Dios personal que salva. Esta mañana has estado con nosotros en este tiempo de oración y de ayuno, y has oído las oraciones de cada uno de nosotros, y has oído las alabanzas de cada uno de nosotros. Al salir de aquí, solo tú puedes traer gozo y alegría como parte del regalo tuyo cuando oímos tu palabra. En Cristo Jesús damos gracias por nuestra salvación y vida eterna. Amén y amén. Dios le bendiga.